Vamos a ver ahora el último método para hacer una descomposición factorial de polinomios, que es el método de Ruffini. Es aplicar la regla de Ruffini y el teorema del resto, que vamos a ver lo que es ahora, para poder hacer una descomposición de un polinomio en factores. Recordaréis que la regla de Ruffini, que la vimos 2 lecciones atrás, es una herramienta que podemos utilizar para realizar divisiones de polinomios, cuando el divisor es un polinomio del tipo x menos a, un polinomio con esa forma de primer grado. Pero también podemos utilizar la regla de Ruffini para factorizar polinomios con soluciones enteras. No siempre vamos a poder utilizar Ruffini, pero algunas veces sí que vamos a poder hacerlo, siempre y cuando ese polinomio tenga soluciones enteras. Vamos a ver ahora qué es todo esto. Aquí tenemos una nota que nos dice que la raíz o la solución de un polinomio es la solución obtenida de igualar ese polinomio a cero. Es lo que vimos antes con los polinomios de segundo grado, que los transformábamos en una ecuación igualando el polinomio a cero. Cuando se iguala una cosa a cero, un polinomio, y calculamos el valor de la x, el valor de ese x van a ser las soluciones del polinomio. Y también se llaman las raíces del polinomio. Como ya sabemos cómo se hace una división por Ruffini, ahora vamos a ver lo que es el teorema del resto, que nos va a hacer falta para entender cómo es que se pueden hacer las descomposiciones a través de Ruffini. El teorema del resto nos dice que dado un polinomio cualquiera, p de x, su valor numérico para x igual a a, un valor de x, vale lo mismo que el resto de la división de ese polinomio entre x menos a. Y todo esto que acabamos de ver, ¿qué significa? Pues fijaos, imaginad que tenemos aquí este polinomio, p de x igual, vamos a poner uno cualquiera, x al cuadrado más x más 1, por ejemplo. Imaginad que le damos a x el valor 1, por ejemplo. Entonces, el valor numérico de este polinomio cuando x vale 1 es cambiar, donde veamos una x ponemos un 1, el valor que tengamos, el que nos dan en este caso un 1. 1 al cuadrado, que es 1, más 1 más 1. ¿Veis? En donde haya una x ponemos un 1 y hacemos los cálculos. Esto nos da 3. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, fijaos, si dividimos este polinomio entre x menos 1 menos el número que acabamos de meter aquí, el resto nos va a dar 3. Eso es lo que nos dice el teorema del resto. Si hacemos la división x al cuadrado más x menos 1 entre x menos 1 nos va a dar un cociente, que ahora mismo no sabemos cuál es, pero sí que sabemos el resto. El resto de esta división nos va a dar 3. Eso es lo que nos dice el teorema del resto. Entonces, ¿qué ocurre cuando el resto es igual a 0? Cuando el resto de esta división, en este caso no nos da 0, sería una división inexacta, pero si nos da 0, entonces el divisor es un factor del dividendo. Y es en esto en lo que nosotros nos basamos para poder factorizar polinomios. Tenemos que conseguir todos aquellos divisores para los cuales el resto es igual a 0. Esto que puede parecer así muy complicado, vamos a ver ahora lo fácil que es hacerlo en la práctica. Para factorizar por este método, ¿qué tenemos que hacer? Primero, vamos a buscar los divisores del término independiente, tanto de signo positivo como de signo negativo. Es decir, vamos a coger el término independiente, el que nos lleva la x del polinomio, y vamos a ver cuáles son sus divisores, los positivos y los negativos. Luego vamos a aplicar el teorema del resto, es decir, vamos a probar con el valor de estos números, de estos divisores que hallamos arriba, vamos a ver para cuáles de estos valores el polinomio nos da 0, y luego hacemos la división por Ruffini. Aunque así a simple vista parece un poco complicado de hacer, esta descomposición de polinomios con Ruffini, en realidad es muy fácil de hacer. Vamos a ver un ejemplo para ver todos los pasos y para que así os quede muy claro cómo se hace esto. Bueno, pues aquí tenemos un polinomio, el polinomio x al cuadrado más 2x más 1. Y queremos hacer una descomposición factorial de este polinomio utilizando Ruffini. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por el término independiente. Vamos a buscar el término independiente, que es más 1. Y vamos a buscar los divisores de más 1, los divisores de 1. Los divisores de 1, en este caso solamente son más 1 y menos 1. Son los únicos divisores que tiene el 1. ¿Vale? Los divisores son los números entre los que podemos dividir este número y la división nos da exacta. Y los únicos números entre los que se puede dividir el 1 y la división nos da exacta es el 1 y es el menos 1. Una vez que tenemos estos divisores, tenemos que calcular
el valor del polinomio para uno de ellos. Vamos a empezar por el más 1, a ver cuánto nos da el polinomio. Es decir, ponemos el polinomio cuando x vale 1, vamos a ver cuánto vale todo esto. Si el valor de la x es 1, pues sería 1 al cuadrado más 2 por 1. En vez de la x estamos poniendo el valor 1 más 1. Y esto nos da 1 más 2 más 1. Y esto nos da 1 más 2, 3, 3 más 1 son 4. Esto nos da 4, que es diferente de 0, es distinto de 0. Y nosotros lo que estamos buscando son los valores para los que este polinomio nos va a dar 0. Entonces, el 1 no nos va a valer. Tenemos que probar ahora con el menos 1. Como más 1 y menos 1 son los únicos divisores que tiene el 1, el término independiente, si ahora con el menos 1 nos ocurre lo mismo y aquí nos da diferente de 0, entonces esto no se puede descomponer por Ruffini. Si nos da 0 sí, pero si no encontramos a ningún divisor del término independiente cuyo valor el polinomio nos da 0, eso quiere decir que no se va a poder descomponer. Entonces ahora vamos a probar para menos 1, vamos a ver cuánto vale el polinomio cuando x vale menos 1, a ver si nos da 0. Ponemos menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 1. Venimos al polinomio y donde veamos la x ponemos un menos 1. Es lo que acabamos de hacer. Hacemos los cálculos. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, que nos da 1. Más 2 por menos 1 es más por menos. Menos 2 por 1, 2. Y luego más 1. 1 más 1 son 2. 2 menos 2 es 0. Este sí que nos da 0. ¿Veis? Entonces menos 1 es una raíz de x. Fijaos, x igual a menos 1. Por lo tanto, fijaos que si hacemos x más 1, esto nos va a dar 0. Por lo tanto, ya podemos descomponer este polinomio. Este polinomio va a ser igual a esto de aquí, a x menos el número que metisteis aquí. Como es menos 1, pues el opuesto, que es más 1. Y esto ahora lo vamos a multiplicar por el cociente de dividir este entre este. Y lo vamos a hacer por Ruffini. Este va a ser el dividendo y lo vamos a dividir entre x más 1. Ponemos los coeficientes del dividendo, que es 1, 2 y 1. Revisad la clase sobre Ruffini si no os acordáis cómo se hace. Si este es el divisor, recordad que para hacer una división por Ruffini tiene que tener el divisor la forma de x menos a. A es el opuesto del número que hay aquí. Si aquí es más 1, aquí es menos 1. Es la raíz que la acabamos de calcular. Bajamos el primer número, 1 por menos 1, menos 1, 2 menos 1 es 1, 1 por menos 1 es menos 1 y 1 menos 1, 0. Esto nos tiene que dar siempre 0. Si aquí no nos da un 0, esto está mal hecho, ¿eh? ¿Por qué? Habíamos quedado en el teorema del resto que si este valor nos da 0, como es el caso, el resto de la división nos tiene que dar 0, que es lo que está ocurriendo. Y aquí tenemos ya el polinomio que nos hace falta. X elevado a 0, x elevado a 1, y nos da x más 1, y lo ponemos aquí. Y aquí ya terminaríamos de hacer cálculos, ya no podemos hacer más divisiones, pero si aquí nos quedase un polinomio grande, de mayor grado, volveríamos a repetir el proceso hasta que lleguemos a un binomio que ya no se pueda dividir más. Entonces ya tenemos la descomposición de este polinomio en producto de factores. Hacer una descomposición por Ruffini siempre va a tener la ventaja, siempre que sea posible de hacerlo, claro está, de realizar los cálculos muy rápidamente. Por eso os aconsejo que miréis cómo se hacen los ejercicios que vamos a hacer a continuación en vídeo para que entendáis cómo se hacen estas descomposiciones por Ruffini, con numerosos casos diferentes para que podáis entender cómo se aplican en cada caso.